Hola amigos de YouTube. Soy Track41 y en este vídeo vamos a ver un nuevo Mac de Windows llamado Windows 10X Vista. Antes de Recuerda que si te gusta este tipo de vídeos no te olvides de comentar, puntuar, darle me gusta, compartir el vídeo, activar la campana y suscribirte a mi canal. Hola, amigos de YouTube. Soy Track41 y en este vídeo vamos a ver qué pasó con las apps Windows 32 y las causas que Microsoft le provocó a las apps Windows 32. Antes de comenzar, ya tengo lista la trivia del vídeo. ¿Cuál fue la primera versión de Windows que admitió apps Windows 32? A. Windows XP, B. Windows 8.1, calle Windows 95 o de Windows 11. Escribe tu respuesta en los comentarios y en el resumen te digo si tu respuesta es correcta o incorrecta. Sin nada más que decir, empecemos. La historia de los programas Windows 32. La arquitectura clásica de aplicaciones de escritorio en Windows es una de resistencia y evolución. Contrario a lo que muchos pensaron cuando aparecieron las tablets y las tiendas de aplicaciones, estos programas no han dejado de existir, simplemente han cambiado su forma de convivir con el sistema. Aquí te explico la cronología de lo que pasó y por qué siguen siendo el pilar de Windows. 1. El intento de reemplazo, la era de Windows 8. En 2012 Microsoft intentó jubilar la interfaz Windows 32 con la llegada de Metro, más tarde llamado UWP, Universal Windows Platform. La idea era que todos usáramos aplicaciones de la Microsoft Store, diseñadas para pantallas táctiles y con un sistema de aislamiento sandbox para que fueran más seguras. El problema, los programas Windows 32 como Chrome, Photoshop o Steam, eran mucho más potentes y flexibles que las apps de la tienda. Los usuarios se negaron a abandonar sus herramientas clásicas. 2. El puente de Centennial. Al darse cuenta de que no podían matar a Windows 32, Microsoft creó el Project Centennial Desktop Bridge. Esto permitió que los desarrolladores empaquetaran sus programas, exe o MSI antiguos para que pudieran estar en la Microsoft Store sin perder su potencia original. Gracias a esto, hoy puedes bajar aplicaciones como Spotify o iTunes desde la tienda, aunque sigan siendo esencialmente programas Windows 32. 3. La unificación con Windows App SDK. Hoy en día, la división entre App de la Store y programa de escritorio se está borrando. Microsoft lanzó el Windows App SDK Project Reunion. El objetivo es que ya no importe si una app es Windows 32 o UWP, ambas pueden usar las mismas herramientas de diseño, como WinUI 3, y las mismas funciones modernas del sistema, como las notificaciones o el modo oscuro nativo. 4. El estado actual, modernización visual. Lo que realmente ha pasado con los programas Windows 32 es una limpieza de cara. Mediante herramientas como WinHawk o nuevos frameworks de diseño, los programas clásicos ahora pueden usar efectos de transparencia como mica o acrylic, tener esquinas redondeadas, soportar arquitecturas ARM, como las nuevas laptops con procesadores Snapdragon. ¿Te gustaría que te explicara cómo habilitar funciones modernas como el diseño Fluent en programas antiguos que todavía usan la interfaz clásica? En resumen, los programas Windows 32 ganaron la batalla. Microsoft dejó de intentar reemplazarlos y comenzó a trabajar para que el software de toda la vida se vea y se sienta moderno sin perder la compatibilidad que hace que Windows sea Windows. Ya te tengo lista la respuesta a la trivia del vídeo. ¿Cuál fue la primera versión de Windows que admitió apps Windows 32? A. Windows XP, B. Windows 8.1, calle Windows 95 o de Windows 11. La respuesta correcta es la C. Windows 95. Es que en Windows 3.1 y anteriores el formato de apps era Windows 16, pero con la llegada de Windows 95, Microsoft abandonó el formato Windows 16 y comenzó con el formato Windows 32. Como termino el vídeo, está siendo la conclusión. Gracias por ver el vídeo. Si quieres, no olvides comentar, puntuar, darle me gusta, compartir el vídeo, activar la campana de notificaciones y suscribirte a mi canal.
Espero que viste este vídeo, que te ayudó mucho como resultado. Este vídeo fue creado por Track41 y Team Track41 en el editor de vídeo Microsoft Clipchamp. Espero que vean el siguiente vídeo y finalizo este vídeo. Adiós. Recuerda que si te gusta este tipo de vídeos no te olvides de comentar, puntuar, darle me gusta, compartir el vídeo, activar la campana y suscribirte a mi canal. ...2026 será un año de transiciones importantes para Microsoft, con el fin de soporte de varias herramientas que todavía son el estándar en muchos entornos de trabajo.